tiempito para cantar, y en ese tiempito que hemos tenido de orar, no es que se abra la ventana para que ahora tengáis tiempito para orar, no, porque esa ventana está abierta las 24 horas, lo dice el apóstol Pablo. Aquí se te ha dado ese tiempito para poder honrar en ese tiempito, pero siempre ha estado la ventana, el Señor, abierta. Estar las 24 horas, ¿verdad? Podemos estar. Cuando se dice, es posible. Por eso que damos gracias. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy es el mismo, o sea, no es el mismo tema, pero sí que es el mismo texto de la semana pasada que leímos, que se encontraba en Marcos capítulo 6. Leímos desde el versículo 6 al 13 y luego el versículo 30, ¿verdad? Entonces, lo que sí puedo parafrasearos un poco sobre el tema de hoy que vamos a ver, a veces, ya te digo, aunque la semana pasada era el mismo texto, pero podía haber otra introducción y llevaros a otra parte de lo que es el ministerio de los discípulos que fueron llamados como apóstoles, ¿verdad? Pero, dicho de otra forma, en los evangelios podemos ver a Jesús haciendo giras con sus discípulos desde Cafarnaún, ¿verdad?, por distintas zonas. Había distintas zonas que pertenecían a lo que era la nación judía, y también fuera de los límites a veces salía Jesús, como cuando fue a la región de Gadara, que es la Decápolis, y a otros lugares. O sea, vemos que Jesús hacía estas giras y en esta historia de hoy, que ya también vimos la semana pasada, vemos que Jesús inicia, después de haber venido de la región de Gadara y de estar allí, inicia una gira con sus discípulos por la región de Galilea, de una forma muy concreta, porque Galilea es muy grande, tiene muchas aldeas, pero de una forma más concreta en la región de Nazaret y sus alrededores. No es que Jesús fuera a Nazaret, Jesús fue a hacer una gira por esa zona donde se encontraba Nazaret. No sé si empezó por ese o por otras aldeas, pero es importante lo que pasó en Nazaret. Porque lo que trae Jesús es de Dios, es Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Traigo lo más maravilloso y el mayor de los regalos. No os lo perdáis por vuestra incredulidad. Y allí vemos que muchos se los perdieron, pero no todos, porque algunos sí creyeron y se beneficiaron. No sé qué pasaría al día siguiente cuando dos cojos, uno creyó paralítico y el otro no creyó, y se vieran, hola vecino, y el otro fuera tan tranquilo y el otro todavía allí, ¿verdad? Dijeran, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Qué vergüenza para el incrédulo. Es una vergüenza para el incrédulo. De verdad. No sé si luego a lo mejor fueron corriendo cuando sentaron que estaban en otra aldea, porque Dios es un Dios de oportunidades. Te puedes equivocar, pero siempre Dios da oportunidades. Y a veces es necesario ver, ¿verdad?, hasta dónde nos puede llevar la incredulidad. Entonces vemos, ya leímos, qué es lo que pasó en Nazaret. En el versículo 6 dice dos cosas muy importantes. Hay dos frases, pero hay dos cosas muy importantes que luego a su tiempo también hablaremos. Dice el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, fue prácticamente insultado, despreciado, no creído, como si encima viniera a burlarse de ellos, de su pueblo, de sus amigos, ¿verdad? Y a todos nos afecta, ¿no? Porque ¿a quién le hace gracia cuando recibe un desprecio, y más de la familia? Pero sin embargo él tenía claro, él siguió con el ministerio que el Padre le había dado. Y eso ya para nosotros es mensaje.
Luego veremos un poquito más este punto. Pero dice que recorría las aldeas de alrededor. Porque no solamente es la palabra, sino también enseñanza. A través de la predicación también puede hacerse de maestro y de enseñanza. Las aldeas, en aquella época, y una aldea es una población pequeña, puede ser grande también, pero no una ciudad. Es una aldea, es un pueblo, ¿verdad? Entonces, las aldeas son núcleos familiares. Allí todos eran familias, ¿verdad? Y pueden tener entre 200 y 500 personas, las aldeas, más o menos. Pero ten en cuenta que cuando hablamos 200 y 500 parece muy elevado, pero ten en cuenta que son núcleos familiares y como mínimo en un núcleo familiar hay 10. Aparte de muchos hijos, está la abuela, el abuelo, a veces la tía, también todos están ahí. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que una aldea pues podría tener normalita 15 familias, todas dedicadas a la agricultura o a la pesca o a lo que fuera, ¿no? Mientras que en otras podía haber hasta 50 familias, que serían esos 500, ¿verdad? Por eso es que eso eran las aldeas. Y dice que recorría las aldeas de alrededor. O sea, por eso es que se centra en una gira en una zona, luego volvería otra vez y haría otra gira, pero ahora estamos viendo esta gira que hizo por la zona de Galilea, de la zona de Nazaret y los alrededores. Y dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Todos sabemos que Jesús hacía sanidades, milagros, echaba demonios, pero aquí está recalcando. Es decir, es que no pone otra cosa para hacer recalcar que lo más importante era la enseñanza. Porque la fe viene por oír, el oír, y al oír la palabra de Dios, crees y eres salvo. No hay mayor milagro que la salvación. Jesús siempre lo puso al principio. Cuando empezó su ministerio allí en aquella sinagoga que se dio a conocer ese ministerio, empezó por la enseñanza. Luego vinieron las cosas, pero Jesús le da una importancia especial a la enseñanza y lo perciben los propios discípulos cuando tú resaltas una cosa más que la otra, ¿verdad? Entonces vemos cómo él enseñaba, anunciaba el evangelio del reino, ¿de acuerdo? Jesús podría haber mandado a sus discípulos ya los tenía hace tiempo, ya los había llamado de entre los discípulos, ya los había declarado como apóstoles, ya les dio una autoridad que en aquel momento no dio a ellos, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que hasta cierto punto darles autoridad es más fácil que la enseñanza. Porque el Señor dice, vosotros, ir por las aldeas, en mi nombre, proclamando que el reino de Dios ha llegado. Que hay perdón para los que se arrepienten. Y entonces, estos echaban demonios y salían. Estaba enfermo y salía. Claro está, como a Jesús. Si eres incrédulo, pues te quedarás con tu incredulidad. Pero, ¿qué era la fe que ellos llevaban? Si era la fe que ellos llevaban, entonces, ¿por qué estaban asombrados de las cosas que pasaban? Entonces, ¿qué es más fácil para Jesús? Entre comillas, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero el hecho de mandar a alguien y que cuando diga algo ocurra y esta persona se eche para atrás porque queda sorprendida, o ir a enseñar. Porque el que enseña tiene antes que haber aprendido. Y eso hay un trabajo duro, porque aquí, dice, vosotros tomáis aquí como que el mayor tiene que ser servido, tengo que cambiarte la forma de pensar en el reino de los cielos. No es así. El mayor es el que sirve a los demás. Por tanto, lo que quiero decir que cuando vamos al versículo 30, después cuando vienen de vuelta, que ya lo habíamos leído, por todos estos textos ya lo hemos leído, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y lo que habían enseñado, como diciendo, Maestro, mira lo que hemos enseñado.
¿Hemos aprendido bien la lección? ¿Lo que tú nos has enseñado? ¿Lo que hemos visto de ti? ¿Estamos siendo verdaderamente nosotros ese espejo tuyo porque venimos en tu nombre y de tu parte? ¿Estamos transmitiendo? Y entonces ellos venían contentos, parece que venían tanto contentos. Los otros por lo otro venían sorprendidos, pero venían contentos a decirle, mira lo que hemos enseñado. Porque hay momentos de aprender, pero hay momentos de dar el mensaje a los que no lo saben. Y eso me encanta, ¿verdad? Por eso que la enseñanza la recalca mucho. Fijaros bien, porque el tema de la enseñanza que quiere resaltar Marcos al principio de lo que se dedicaba a hacer Jesús en esa gira, sabemos que hacía otras cosas, pero el tema de la enseñanza es muy importante. Y mirando, os leo, no hace falta que lo ponga, lo voy a leer por una versión que algunos tienen por ahí, la Nueva Traducción Viviente. Lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, la carta a Tito, versículos 17 y 8, y dice así: por su gracia, le dice a Tito, por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su gracia nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a recibir la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en esta enseñanza. Quiero que insistas en esta enseñanza, que somos por gracia, que tenemos vida eterna y que esta declaración es importante confirmarla y esta declaración es importante que tú la enseñes para que todos los que confían en el Señor se dediquen a hacer el bien. Porque, como decíamos el otro día también, que predicó nuestro hermano el jueves, Humberto, pero también la esperanza nos da fe. Fíjate que dice, para que todos los que confían en Dios se dedican a hacer el bien. Porque si yo no tengo esa fe, como dice Pablo, entonces somos de los más desgraciados. Porque estamos teniendo una esperanza que no existe. Entonces los del mundo son mejor que nosotros. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero dice, no, tenemos una esperanza. Habla de esta enseñanza. Habla de esta enseñanza. Dice, y después, el versículo 7, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí no está diciendo otras cosas, pero está diciendo, es decir, ¿de dónde vienen todas las enfermedades y todos los problemas? Si tú vences a la cabeza al maligno, todo lo demás cae por su peso, como esos naipes que caen, ¿verdad? Por eso que aquí Marcos destaca verdaderamente lo importante, la enseñanza y autoridad contra el maligno. Ya dije que los manda los 6 grupos en diferentes direcciones para cubrir esa zona. Ahí viene la delegación. Y ahora yo me voy, pero lo mismo que me ha enviado el Padre, yo os envío a vosotros. Estamos aquí, de parte de Jesús, para alcanzar esta zona. Entonces, vemos que van en distintas direcciones y que este principio de de ponerlo de dos en dos, aparentemente a primera hora, pues puede uno pensar, bueno, porque mejor es 2 que 1, ya lo había comentado la semana pasada, los beneficios de la compañía. Luego también era necesario, porque la ley exigía que para ser testigos no podía ser uno solo, sino que tendría que haber otro testigo, ¿no? Como hizo el apóstol Pedro cuando le dijeron de ir a casa de Cornelio, se agenció poder llevar a otros para poder ser testigo, porque sabía que ahí lo iban
a mandar al concilio de los demás apóstoles, que es lo que ha pasado. ¿Ve? Por eso que 2 también sirve para testigo, porque el segundo puede acreditar que eso es correcto, así tal como se ha dicho, ¿no? Pero yo apunté, y sabemos que el Señor está con nosotros porque lo dijo: ora, métete en tu cama, tú estás solo, pero no estás solo porque el Señor está allí aunque no lo veas, ¿verdad? Y allí le puedes hablar y el Señor luego te recompensará en público. Pero dije que hay una cosa que a mí me emocionó cuando estaba mirando esto del principio de ponerse de acuerdo, del principio de trabajar juntos, ¿verdad? Y era cuando me acordé de esto que Jesús dice y está hablando a sus discípulos, que ya no es la oración individual, es la oración con propósito, para interceder, para trabajar, para cualquier cosa, donde estén 2 o 3. Ya es otro tipo de oración. Verdaderamente, estos podían, antes de entrar en ese pueblo, podían los 2 orar, Señor, tú, porque tú eres el que mandas, tú eres el que nos has mandado, Señor. El Espíritu, como pasaba con el arca, iba delante del pueblo y luego también, cuando había pasado el pueblo, pues se puso detrás para protegerlos, ¿verdad? Entonces vemos que para trabajar para el reino, para interceder, para pedir al Señor que abra puertas, en fin, en su nombre. Y eso es emocionante, porque a veces, mira, los manda de 2 en 2 y bueno, por el camino pues al menos no se aburrirían. No, el principio de 2 o 3 es un principio poderoso. Es la mejor arma de guerra. Es la mejor arma de guerra, ¿verdad? Porque las armas de guerra del Señor pueden caer los muros sin tanques, solo con la voz fuerte se quebraron los muros de Jericó. Bien, vemos en el contexto de ese texto que Jesús los mandó y las mandaría una cantidad de días. No sabemos cuántos días, pero sabemos que aunque fueron a distintas direcciones, ya estaban de acuerdo cuándo tenían que volver. Y la prueba está en que cuando vienen a ese día y a esa hora, no sabemos si fueron 4 días, si fue una semana y media, no lo sabemos. En todo el recorrido que recorrió ya lo tenía todo programado. Sabes que Jesús era un programador excelente. Los manda que se pongan de 50 en 50 y así supieron rápidamente cuántos eran los que habían allí y toda una serie de cosas. Y entonces ya vuelven, pero cuando vuelven, pues coincide que han vuelto tal como lo tenía programado. Las cosas que el Señor te dice ocurren sí o sí. El Señor sabe hasta el día y la hora. Por tanto, tú puedes descansar porque Él ya tiene el día y la hora. El día y la hora para tu liberación total, para tu bendición, para la nueva creación esa, ¿verdad? Por eso, Jesús también vemos que aunque formó equipos de 2, en realidad los 12 a su vez eran un equipo. ¿Sí o no? Porque los 2, en equipos de 2, pero trabajan los 12 a la vez mandados por Jesús. Y a mí esto también me está hablando de la iglesia. Porque en aquella ahí estaba la iglesia. Entonces, una de las cosas que yo veo, porque aunque aquí yo le he puesto ese título que había puesto, luego hay otro que vemos que Jesús en ese llamado, en ese mandato de llevar a Él, luego les da una serie de principios espirituales. No les dice, id, sino que les dice una serie de principios. Y uno de los principios es ese, el de colaboración. Eran equipo de 2, pero eran equipo de 12, la iglesia. El Señor quiere que trabaje en equipo. En equipo como iglesia. El apóstol Pablo lo dice. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Solo hay un espíritu. No te vengas con que yo tengo este don, tengo todo. Tú tienes el Espíritu Santo y Él a cada uno da como quiere. Y lo que te da no es para tu gloria, es para que lo uses para lo demás y para la gloria del Señor. Entonces vemos que el principio de trabajar en equipo, el principio de depender de ayuda el uno del otro.
Entonces, veo yo que este principio lo puedo ver porque no hay eso de solitarios. Todos pertenecemos a un cuerpo y todos trabajamos en un grupo. Todos nos necesitamos. Yo soy siervo del otro, porque a veces pueden algunos estar un poco hinchados. El que de vosotros se le dé mayor cargo, ese es el que pasa a ser siervo, no señor, siervo de todos. Entonces nos damos cuenta que nos necesitamos, nos ayudamos. Cristo lo ha hecho de forma que haya diversidad de miembros en diversas formas, diversos ministerios, ¿verdad? Pero podemos ver que ese trabajo en equipo de la iglesia, el Señor estaba formando ya aquí principios de funcionamiento de su iglesia. Cuando la iglesia de Antioquía, a través del Espíritu Santo, dice apartarme a Bernabé y a Saulo, esos no fueron despedidos y allí punto y no queda más. Esos fueron. La iglesia de Antioquía seguía orando por ellos. Y ellos iban sabiendo que estaba el respaldo. Era como una especie de cordón umbilical. ¿Habéis visto los buzos con las escafandras esas de antes? Esas escafandras. Había un motor que les mandaba aire. Esa iglesia está unida con los que salen. El Espíritu del Señor estaba unido con esos que fueron allá a esos sitios. Esa iglesia, ves que recibe, esos que salen, que pertenecen a la iglesia, reciben el oxígeno, oran por ellos, por esa manguera. Los que se están adentrando abajo, el buzo, entran a lugares peligrosos. Pero la manguera, la oración del equipo, que es la iglesia, es fundamental. Eso es lo que muchas enseñanzas estamos viendo aquí. Dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice, consideraos unos a otros para estimularlos al amor. Para estimularlos. Es como todos somos deudores el uno del otro. Si yo soy deudor, pues vendré a darte algo de parte del Señor. Pero el otro también, nos estimulamos, no para vanidades, no para cosas tontas, sino para estimularos. Dice, consideraos unos a otros para estimularos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al leer de nuevo este texto me he acordado de las 10 vírgenes. No cabe duda que no sabemos quiénes son las que están llenas. Pero sí te aseguro que estos de los que hablo aquí son los que están vacíos. Porque Dios ha hecho que a través de la iglesia nos exhortemos, nos apoyemos, nos alentemos para que todos lleguemos juntos al final del camino. Precisamente hablando que es importante la iglesia. No cabe duda que habrá alguien que se te atraganta aquí. A mí normalmente no se me atraganta nada porque me lo trago todo, pero hay alguien que se le atraganta. Pero hay quien se le atraganta. Pero fíjate, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo dice Jesús? Señor, ¿y nosotros qué recibimos a cambio? Lo hemos dejado todo por ti. Muchos hermanos y hermanas. Y dice, ¿y qué hago con los que se me atragantan? ¿Los perdono o no? 70 veces 7. Y casas. Sí, también, muchas casas. Pero escúchame, estamos hablando del principio, cuando Él los está mandando por primera vez, y luego al final está diciendo el mismo principio. En Dios vas a tener muchas casas. Vayas a donde vayas del mundo. Y una vez escuché, dice, mira, tú cuando estés en un aeropuerto, ya sea en Japón, en China, en lo que sea, solo tienes que decir un grito fuerte, ¡aleluya!
porque esa palabra no tiene traducción. Esa palabra es lo mismo en chino que en japonés, que en lo que sea. ¡Aleluya! Y te saldrán hermanos y te saldrán casas. Por eso es que, fijaros bien, porque no voy a leer el Salmo 133 todo, solo voy a leer cómo empieza y cómo acaba. Dice, el Salmo 133 empieza: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el último versículo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué importante. Los principios espirituales no son para discutirlos, ni siquiera tan solo para obedecerlos, son para disfrutarlos, porque esos son bendiciones que vienen del Padre, aunque tú te parezca lo contrario. ¿Hay algún hermano que pues viene de Dios para que aumentes la paciencia y te parezca más a Jesús? Saca bien todo. Si yo acepto que todo es bueno para los que aman al Señor, entonces tengo que mirarle, Señor, ¿qué propósito tienes? Porque muchas veces ese está ahí para pulirte, ¿verdad? Entonces damos gracias. Por eso es que cuando eso estamos hablando del principio, cuando Jesús va allí a Nazaret, te das cuenta que los principios son inamovibles hasta que no se ha terminado de ocurrir las cosas. Y cuando Jesús se iba, sabéis, no hace falta que lo lea, está en Hechos, capítulo 1, 6 y 8, que le dijeron: Señor, ¿ahora vas a restaurar? Y Jesús les dice: no os toca a vosotros, no es vuestra función. Lo que yo os enseñé aquel día cuando os llamé para ir por las aldeas, ahora quiero que lo hagáis por el mundo entero. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y les dice, mi plan sigue siendo el mismo: ir por las aldeas, ir por todo lugar en todo el mundo. Y el mismo versículo 7 que hemos leído dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Por eso es que yo le puse el título Jesús sigue obrando a través de sus discípulos. Jesús sigue obrando a través de sus discípulos. Sigue obrando a través de ti. Pero el versículo 8, a partir del 8, hay un cambio. Porque yo te he mandado a ti algo que sigue para todos. Ya hablé la semana pasada de que ahí están todos. Puede haber apóstoles, Felipe era evangelista, puede haber profetas, puede haber maestros, puede haber diáconos, puede haber lo que quieras. Pero depende cómo tú estés con el Señor, de unido, así darás más fruto. No el que más ministerio tiene va a dar a veces más fruto. El endemoniado gadareno, la samaritana, todos estos personajes que se enamoraron de Jesús, no es que se esforzaban por hablar de Jesús, es que no podían callar acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que hay un cambio. Es como si fuera un tronco de árbol y ahora salen ramas. Os he llamado a los 12, de 2 en 2, ya eran apóstoles y tal, para mandaros. Pero ahora os voy a decir los principios por los que tenéis que regiros. Claro, parece que si esa fue la gente, si solo fue una gira de una semana, por ejemplo, la que estuvieron recorriendo, una semana y media, 4 días, lo que fuera, pero claro, ahora estás hablando de cosas que eran de aquella época. Luego ya fueron a sus casas, Pedro llevaba a su esposa en sus giras, toda una serie de cosas. Sí, pero los principios espirituales que allí dice son para hoy, para nosotros, no cambian. ¿Y qué principios les dice? Fijaros bien qué les dice. Versículo 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, es el palo ese grande con el que se sujetan, ni alforja, esa bolsita pequeña donde llevan provisiones,
ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzarse cinto, sino que calzasen sandalias, o sea, unas sandalias, y que no vistiesen dos túnicas. ¿Y qué principio nos puede dar esto? No creas que estaban muy acostumbrados a tener toda la fe y depender totalmente de Dios. Este es el principio. El Señor quiere que confiemos y dependamos totalmente de Él. Eso lo sigue queriendo. Aunque no demos la talla, Dios no tira la toalla. Por tanto, nosotros, Pablo tampoco tiró la toalla. Dios no tira la toalla para conmigo. El Espíritu Santo no tira la toalla, nos va llevando de gloria en gloria hasta hacernos conforme a su imagen. Y yo no quiero tampoco tirar la toalla. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Este principio sigue, ¿verdad? Entonces, aunque era, ya te digo, una pequeña gira, ¿verdad? En la multiplicación de los panes, no dieron la talla y les dio una segunda oportunidad, pero tampoco dieron la talla. No dieron la talla, ¿por qué no habéis reprendido vosotros al mar? No dieron la talla en muchas otras cosas, ¿verdad? No dieron la talla de la fe. Pero ¿qué pasa? Porque una persona no dé la talla, ¿Dios baja el listón? Es que es curioso, es en el único sitio, como dice el apóstol Pablo, estoy entrenado, es en el único, ya que a veces nos compara como atletas, en el que Dios va y te pone un listón de 7 metros cuando yo no soy capaz de saltar medio. Porque lo normal es que te ponen medio, luego te ponen 1, luego 1,5 y así te van subiendo. Pero el Señor Dios dice, yo solo pongo un listón, se llama Jesucristo, punto. Que tú no des la talla no quiere decir que yo no siga y persista con mi propósito. Por tanto, estos principios espirituales, aunque te parezcan altos, es que Dios no va a renunciar al propósito que tiene para con nosotros. Dice que cuando Pedro empieza a caminar, porque Jesús le dijo, entonces empezó a mirar el viento, empezó a mirar las olas, y entonces dice, tuvo miedo. Tuvo miedo. A nosotros no nos gusta, no sé, podrían haberle dado una tabla de surfing o algo así, ¿no? Un flotador o algo. No, se vio sin nada. Y entonces tuvo miedo. Y empezó a hundirse. Bueno, forma parte de que el justo se cae 7 veces y el Señor lo levanta. Y ahí podemos verlo como le da la mano. Pero le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, es una asignatura muy importante y muy difícil. Fijaros bien, si Jesús no les dice, mira, vais a ir de 2 en 2 y quiero que, como he puesto a este apartado, tengáis fe y dependáis totalmente de Dios. Vale. Pero más de uno hubiera llevado en la alforja por si un caso. Esa fe que por si un caso. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como cuando cerró el mar. No lleváis pan, no llevéis 2 túnicas, no llevéis esto, no llevéis lo otro. No me ha dejado opciones. No me ha dejado opciones al por si un caso. Él quiere total fe en Dios y no te quiere dejar opciones. Aunque nosotros nos buscaremos la trampa como Adán, que quería buscar el camino para ir hasta el árbol de allí otra vez. Y no, es así. Por eso que aunque no demos la talla, no cambia el deseo de Dios para que seamos como su Hijo. Tenemos que aceptar esta realidad y nosotros no tenemos que tirar la toalla. Porque yo veo que muchos no solo tiran la toalla, sino que incluso lo que han ganado, dice la palabra, no perdáis lo que habéis ganado. En Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Por eso es que les dice Jesús lo que no tenían que llevar
porque por ellos, por si un caso, y entonces quiere enseñarles, ahí no te queda otra opción, ¿verdad? Quiere enseñarles la total dependencia de Dios. Es un compromiso de parte de Dios. Si Jesús les dice, no hagas esto, es porque Él va a proveer. Y a veces nos cuesta. Vemos que cuando salen de Egipto, luego todo el tiempo que están por ahí, a cada cosa, Dios siempre tiene la solución al problema, pero a cada problema, ay Señor, perdona, te hemos fallado, hemos dudado de ti, pero llegan al siguiente charco y ya están otra vez maldiciendo, ya están otra vez así, y ves otra vez y no aprenden la lección. No aprendían la lección, ¿verdad? Por eso no seamos nosotros como ellos. ¿Y cómo Dios cumple? Porque dice que quiere que tengamos total dependencia de Dios. Y una vez hablando sobre, mira los pajarillos que ni siembran ni todas esas cosas y Dios les provee. Entonces, claro, pero no se quedan allí. El pollito sí, porque no sabe volar todavía, pero los padres no están así. La fe mueve. Ellos saben que Dios les provee y los mueve, porque la fe produce movimiento. El pájaro sale por la mañana y sabe que si no es aquí, y encima va cantando, ¿estará aquí? No. ¿Estará aquí? No. ¿Estará aquí? ¡Ay, sí! Para adentro. ¿Estará aquí? Y Dios le provee, porque la fe te lleva al movimiento, a lo que Dios te ha dicho. Eso ocurre, ¿verdad? Por eso es que Dios quiere enseñar a sus discípulos. ¿Y cómo provee? Tú dirás, ¿cómo provee? Yo te puedo hablar de mi caso, tú puedes hablar de tu caso. Cuando el Señor puso en nuestro corazón de ir a Argentina, pues mi mujer a veces decía, nene, ¿estás seguro? Porque claro, todo esto para aquí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios provee. ¿Cómo provee? Ojo, te puede mandar salir a la tierra que yo te doy, deja tu parentela, pero te puede dar provisiones para el camino. Dios es soberano. Lo único que tienes que saber que es Dios el que te está mandando. Entonces a nosotros, de dos maneras muy concretas, hiciéramos lo que hiciéramos, a mí me hablaba el Señor. Cruza al otro lado del mar, o cosas así parecidas. Pero también me habló con provisión. En un año me dio un montón de trabajo, gané un montón de dinero. Puede ir con la peseta que allí no servía mucho para nada y me sobró para todo. Porque Dios me proveyó. Tú confías en mí y entonces para apoyarte yo quiero que veas mi provisión. ¿De acuerdo? Otros fueron allí sin nada y Dios les proveyó allí. Pero a mí me lo dio anticipadamente, ¿verdad? ¿Y cómo provee Dios? Resulta que José y María, Dios tenían que ir a Egipto con el niño Jesús, pero mira por dónde vienen esos tres reyes de Oriente y le traen unos artículos que valen millonadas. Unos artículos que les permiten irse a Egipto y tener la provisión de Dios para estar el tiempo que necesitó hasta que les hiciera volver. ¿Cómo? Tú cuando tú estás con el Señor, tú puedes contar cómo Dios te ha traído la provisión. No solamente por amor, pero sino que te ha dicho algo, verdaderamente lo hace. Esto es, ya te digo, parece que Jesús ponga un listón muy alto, pero si Él te lo pone muy alto, es porque Él ha provisto para que esto pueda cumplirse. Ha mandado su Espíritu, no hace falta que leamos precisamente en Corintios. Y además, en Hebreos dice bien claro, ¿cómo puedes tú hacer esto? Puestos los ojos en Jesús. Pablo verdaderamente habla de su carrera diaria y era puesto los ojos en Jesús. Él tenía claro el principio espiritual. Dios quiere que seamos como Jesús. Tú dices, ¡buah! Esto no puede ser. Pero es que ¿acaso Dios te ha dicho que tú con tu esfuerzo
¿O no ha habido ya un nuevo nacimiento? Como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver esto que estamos ahora cantando. Veo esa luz. ¿Por qué? Yo la veo y otros no la ven. Porque ha ocurrido dentro de mí. La luz ha venido. Puedo ver lo que no ven ni los sabios, ¿verdad? Y entonces Pablo, verdaderamente, porque aparte de que, puesto los ojos en Jesús, el Señor ha querido estas personas que también podemos poner los ojos en Él, no como el fin. Porque Pablo no dice, fijaros en mí, sino que fijaros en lo que yo hago, cómo me esfuerzo. Pero el modelo de Pablo era Cristo, no era Pablo, era Cristo, ¿verdad? Por eso este principio, que parece algo muy exigente por parte del Señor para nosotros, es una bendición. El que tengas, Jesús quiere que confíes totalmente en Él, no en el dinero, no en la cuenta que tengas en el banco, no en el que esté en un puesto de dirección que mañana igual no solamente no estás, sino que además te vas con el Señor. No sabemos nada. Este es el primer, por eso que es un regalo de parte de Dios. Desprendernos, ¿verdad? Este principio, aunque sea difícil de alcanzar, es un principio que quiere liberarnos de toda ansiedad y preocupación y nos permite enfocarnos en el propósito. No te lleves el iPad, no te lleves el móvil, no vayas por el camino así, que seguro que en el cruce te desvíes y te equivocas. No, vamos, a veces vamos tan distraídos y llega un momento en que Jesús te dice, nada, fuera todas las cosas, concéntrate en mí, yo te mando, tengo un propósito, yo estaré contigo. Eso es muy importante. El Señor quiso enseñar este principio a Pablo. ¿Cómo nos gusta? No, yo quiero tener la sartén por el mango. Y le pedía cosas al Señor y le dijo, ¿qué? No, por ahí no van las cosas. Yo te quiero débil. Yo quiero que dependas totalmente de mí. No que tú tengas las habilidades, sino que yo soy tu proveedor, yo soy tu guía, yo soy el que se va a glorificar a través de ti. Ese principio podemos ver lo que está en toda la Biblia. ¿Y cómo nos lo dice nosotros? ¿Qué nos cuesta? Práctica. Señor, yo voy a ponerlo en práctica. Porque está tu palabra también en juego. Hagámoslo verdaderamente con fe. Bástate mi gracia. En el versículo 8 y 9 que ya hemos leído, también hay una cosa, un principio que es el principio de la sencillez. Claro, era para poco tiempo, por eso para que vas únicas. Cuando hace un abuelo de una semana, no se lleva una maleta. Bueno, hay quien sí se la lleva, porque necesita, aunque solo sea para 2 días, necesita de todo. Pero, hermanitos, hermanitas, lleva una maleta chiquita. Porque además, si tienes que lavar algo, en los hoteles hay radiadores, que te vendes allí, lo lavas, lo pones allí, por la mañana lo tienes seco. El principio de la sencillez, fijaros bien, mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente ni bordón, solo el bordón, ni alforja, ni pan, ni todas estas cosas así. Esta distorsión de la fe, sencillez, en no agarrarse a los bienes de este mundo. La fe no se demuestra por los bienes que tengo de este mundo. Por mi verdaderamente sujeción y por mi dependencia a Dios en todo momento. Porque muchos que han distorsionado, como el siervo aquel, que dijo, no, ahora sí que quiere mi Señor las cosas. Amor al dinero, ese amor como si tener más fe es tener tu Mercedes, perdón los que tengan Mercedes. Ya estaría yo, si os sobra uno, por favor, dármelo. La fe no se pone en las cosas, sino en Cristo. Pablo renunció a todos sus privilegios para que no confundiera.
que estaba ahí por interés. Todo lo contrario. Según Pablo, ¡ay, pero qué haces, Pablo! ¿Qué va a pensar la gente? ¿Pero qué Dios tienes? ¿Pero qué Dios tienes? Que te permite a ti un agujero en los zapatos de los calzados y tú no quieres que te den una ofrenda para comprarte unos nuevos. ¿Pero por qué? Porque no quiero que el Evangelio, por causa mía, sea insultado y deteriorado. O sea que ya no es que nos enseña a vivir y ser humildes, a conformarnos con lo que Él nos da, sino que además Pablo dice, y yo renuncio incluso a esos derechos por amor a Cristo y por amor al Evangelio, para que los difamadores no tengan ninguna excusa para difamarlo. Entonces, no solamente luego en el versículo 10, donde quieres que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Sigue hablando de la total dependencia. Dios abre caminos, Dios abre casas. Pablo habla, orad, iglesia, orad. Fíjate, porque digo, hoy, la primera vez que vi que Pablo, el siervo ese, está pidiendo a las iglesias que oren, dije, oh Dios, este hombre ha entendido que la iglesia es un cuerpo, que somos equipo. Dice, para que abra puertas a los corazones, para que abra puertas a mi palabra, porque yo puedo tener mucho conocimiento y como dicen los payasos, se me traba la luenga, ¿eh? y me sale todo distorsionado. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y eso es importante, son principios espirituales, ¿verdad? Por eso es que dice que os recibirán. Y vimos en el versículo 11, y si algún lugar no os recibe y no os oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de Dios. Otro principio, hermanos. El rechazo forma parte del ministerio. Yo no he visto a nadie más rechazado que a Jesús, su propio pueblo, al que le trajo bendición, al que hizo todo bien, y lo crucificaron. Se quejó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que hasta el último aliento de su vida está enseñando a sus discípulos. Si el Padre ha puesto que yo tenga que beber esta copa, la bebo. Pero seréis rechazados. Es importante, porque es cierto, da a entender, ¿qué hizo Jesús cuando le rechazaron en Nazaret? Pues fue a otros pueblos. Allí le rechazaron algunos. Yo, por ejemplo, tengo un trocito de huerto, pequeño. Pero hay un principio del rechazo. Yo planto semilla, ya sé que mucha semilla no va a dar vida. Ya sé que muchas de esas semillas van a podrirse y se van a morir. Son como la semilla que cayó en el camino y la acabo de enterrar. Y luego las que me salen, sé que unas darán a 30 y otras darán a 100. No todas dan lo mismo. Es el mismo principio. Pero te digo una cosa. Yo a veces, como me llaman tanto, y a ti, vendedores, y yo tengo experiencia porque estuve muchos años vendiendo por toda España, y a veces peleaba con uno al principio, venga, después de una hora. Y luego resulta que llegaba a otro sitio donde había venido un peleón delante de mí, y al final no le compró, y cuando este se fue, se arrepintió, y yo vine, y digo, mira, trae esto, y dice, lo quiero. Y a muchos de los que me llaman a mí, digo, oye, no pelees conmigo. Igual hay otro que está esperando tu llamada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No te deprimas. Ve a otro lugar, porque igual otro lugar está allí preparado, como aquellas mujeres que estaban al lado del río, está preparado para abrazar la fe. Porque hay casas, porque hay hermanos, y pasan a ser hermanos, pasan a ser hijos de Dios. No piensen en el rechazo. Yo voy a seguir Cristo, verdaderamente. Para mí eso es importante.
Porque ya incluso en Isaías ya profetizó de parte de Dios, ¿verdad?, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es cierto que yo he matado semillas, después de 2 semanas digo, pero esta no sale. Y he escarbado y he roto. Porque no todas las semillas salen. Las mismas semillas, hay uno, por ejemplo, ¿cómo es? Hay uno que al día siguiente ya está brotando. Y otras pasan 2 semanas y tú digas, es que no la he regado bastante. No te pases, porque entonces la pudres. No se muere ella, tú la has matado. Tampoco te pases. Ni tampoco estés hurgando ahí. Deja que las cosas lleven su tiempo. Es el principio de la siembra y la cosecha. Una de las parábolas del reino de los cielos, es que tú lanzas la palabra, vete a dormir, porque ya la semilla dará su fruto a su tiempo. Y el agricultor tiene que plantar con esa fe. No dice, bueno, se me van a morir todas. No. Algunas saldrán. Y llenaré el congelador. Y llevaré a la iglesia camiones para que todos sean bendecidos. Bueno. Bueno, ya no tengo gallina porque aquí la hermana me taladraba, me llamaba a las 3 de la mañana, ¿cuándo trae mi gallina? Luego a las 5 otra vez, ¿cuándo trae mi gallina? Y al final, lo que dice la palabra, por perseverante las consiguió. Ay, a ver. A veces, hermanos, Jesús quiere inculcar a sus discípulos que la misión de anunciar el Evangelio es urgente. Es otro principio. ¿Estamos todos contentos? ¿Estamos todos relajados? Pero Jesús le está diciendo, no pierdas tiempo, no hagas maleta, no hagas esto, no hagas lo otro, sal ya. Porque, ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos los voy a comparar con un perro, pero en el buen sentido de la palabra. El pointer. El pointer es un perro que después de haber ido haciendo selecciones, cuando ve una codorniz, un conejo y tal, el pointer hace así, pum, porque todos los animales de caza tienen un momento que se llama la parada. Los tigres, los pumas, todo, tienen la parada. Pero resulta que al pointer han conseguido que si hay en ese matorral hay algo, ¡pum!, hace la parada. Pero esa parada no arranca. Y se queda así con la cola, pero no arranca. El perro, los cazadores lo usan porque no hacen nada, pero les dice. Y están preparados. ¿Vale? Entonces, hay cristianos, perdóname a mí, que podemos ser pointer. Sabemos, pero no hacemos. Nunca arrancamos. ¿Por qué? ¡Ay! A cuando pueda, cuando me quite de esto, deja que entierre a mis muertos, deja que haga esto, deja que haga lo otro. Nunca. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, esto es prioritario. Déjate la maleta, déjate esto y ve, sal, habla de parte mía al Señor. Eso es prioritario. Es otro principio que estáis viendo ahí, ¿no? Porque a nosotros nunca encontramos el momento. Siempre hay cosas. Pero el enemigo nos distrae con 1000 cosas, ¿verdad? Dios ya sabe las cosas que son verdaderamente necesarias. Pero el enemigo nos va a atar con cosas que no vienen del Espíritu. ¿Por qué? Porque a través de la carne y las cosas de este mundo, la carne quiere ponerse contra el Espíritu y que no hagamos nada. Por eso es que la palabra de Jesús a sus discípulos son palabras a la acción. A la acción. Como dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es que nuestra vida debe ser un reflejo de lo que creemos. Si yo digo, creo esto y no lo hago, normalmente, fijaros bien, que cuando algo lo creemos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Verdaderamente, en realidad, nosotros no somos lo que decimos, somos lo que creemos. Nuestra vida se mueve a través de lo que creemos.
Por eso que por el fruto, Jesús que listo es, por el fruto lo conoceréis. Por eso es que, hermanos, esta palabra nos está empujando. Un escenario, pongo un ejemplo, porque me gusta poner un escenario, y este tiene que salir, pero le da miedo, y no hay manera, y viene uno por detrás, ¡fua!, y lo empuja. Eso es lo que está haciendo Jesús, y sale al escenario, y entonces se empieza a hacer, bueno, y al final se desmelena, y está la madre bien, y todo. Jesús dice, salid ya. ¿Cómo vinieron? Contentos. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor cumple su palabra, ¿verdad? Por eso podemos ver todas estas cosas. Bueno, también habla, al final de este texto, es el único texto de todos los evangelios, ni en Hechos de los Apóstoles siquiera, hablan de que, dice, y saliendo, ya son los versículos 12 y 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto no lo dice en ningún otro sitio, y solamente Santiago, en su carta, habla de esto. Y dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, y únjalo con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo. No es el aceite. Entonces, solamente hay un sitio en los evangelios, en Marcos, y solamente hay un sitio en todo el resto del Nuevo Testamento, que es Santiago. Tenemos que tener en cuenta, yo meditando en esto, porque ahí aclara que es por la fe, El aceite formaba parte del botiquín de la medicina más importante, el aceite de oliva, para todas las enfermedades de piel, irritaciones, cualquier tipo de cosa, era aceite. Y para las heridas, el alcohol era el vino con alcohol. Era la medicina de entonces, ¿no? Y entonces, dice precisamente que a muchos, no a todos, ¿entiendes? A muchos. Entonces, que tuvieran ese problema, hacían su medicina tradicional, pero dice que la oración de fe es la que salva. Lo uno no quita a lo otro. A nuestro niño, yo amo a nuestro niño porque es de esta iglesia, porque así lo ha querido el Señor Francisquito. Ha tenido que ser intervenido. Vale, es el aceite, pero es la oración de fe. Porque el aceite también es símbolo del Espíritu Santo. Como diciendo, es el Señor el que puede hacerlo y va a hacerlo. Porque es por la fe nuestra. Lo otro es un símbolo. Y aunque tengamos que aceptar que ha tenido que pasar por el quirófano, es la medicina tradicional de entonces, que incluso sigue haciéndose. Yo, ahorita cuando he tenido los labios cortados, ¿verdad? Aceite. Y como estaba muy bueno, porque era de oliva bueno, 2 veces, 3 veces así. Luego me lo quitaron y otra vez más aceite. Por eso que, hermanos, claro que sí. Yo creo en eso. Porque también el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Porque estamos poniendo verdaderamente todo ahora, Cristo lo es todo. Es el aceite, es la fe que tenemos. Y cuando tenemos que hacer algo y tenemos que mandarlo a los médicos, para mí este texto me está sirviendo, como diciendo, es la medicina tradicional, pero es la oración de fe. Iglesia, es la oración de fe. Por eso que en todas estas enseñanzas y en todos estos principios, y sobre todo porque se pueden sacar muchos más principios, pero el de que somos un cuerpo, tenemos que trabajar en equipo, orar los unos por los otros, ayudarnos. Verdaderamente, y ahí está muy clarito todo eso, porque eso que estaba dando ahí para una semana, luego se transforma en una forma de vida, y la forma que esas enseñanzas eran una forma de vida, está en que al final, como he dicho, cuando le dice, Señor, vas a hacer esto, dice, no, tú, la forma de vida que yo te enseñé para aquella pequeña gira, es la forma de vida en tu vida, es la forma de vida que tiene que tener la iglesia hasta que yo venga. Son principios hasta que el Señor venga y que haremos bien
en ponerlos en práctica. Porque ¿sabes qué? Seremos más felices. Depender más de Dios nos liberará depender de tantas cosas. Cosas de este mundo. Y no es que quiera ponerlo, pero me estoy acordando. Una tía mía que estaba enganchada a las novelas, no veía una. Veía la de las 11, la de las 12, la de las 4, la de las 7. Y un día se le estropeó la antena. Solo veía hormigueos. Madre mía, tuve que bajar. Que no veo, que no puedo, por favor. Pero como si le fuera la vida. ¡Qué atadura! ¡Qué atadura! Dice Pablo, consideraos muertos. Yo he visto a estas personas tan enganchadas que cuando van allí al final, porque hay una vez en que vas y ya no sales, y dice que se aprende más en la casa de luto que en la casa de la risa. Y en estas personas he visto que al principio estaban enganchadas y al final se iban desenganchando. Y al final estaban totalmente desenganchadas. Es que tenemos que esperar al final para desengancharnos de tantas cosas que nos impide. No, por favor, dice Pablo, consideraos ya muertos. Muertos para este mundo, pero vivos para Cristo. ¿Verdad? Por eso, hermanos, que el Señor os bendiga. Hasta aquí esta palabra. Y no olvidéis, porque los principios de Dios son permanentes. Hasta que no se han cumplido, pasará el cielo y la tierra, pero eso sigue en vigencia. O sea que os amo, sois bendición de Dios para mi vida. Muchos me han ofrecido ya, si vas a mi país, tengo una casa, gloria a Dios, porque es verdad la promesa del Señor. Levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre del Señor.